tú eres mi mamá, tú eres mi papá, le dice el nombre, la persona se concentra porque la constelación debería ser una meditación. Es decir, estar muy presente y consciente aquí y ahora. Yo creo que el 90% de ella, y no voy a exagerar, tenía abuso sexual. Porque antiguamente no se hablaba. Estamos hablando de personas de 70 años que se fueron a constelar por su abuso sexual de un hermano que ya había fallecido y había abusado de ella. Bienvenidos y bienvenidas a Terapiémonos. Soy Joana Cerda y en esta oportunidad vamos a hablar de los patrones generacionales ocultos, más conocidos como las constelaciones familiares. En esta oportunidad nuestra invitada es María Victoria Mora. Ella tiene más de 34 años de experiencia en el área de educación, principalmente con temas vocacionales de jóvenes y niños. Posteriormente, ella estudió un máster en ecología emocional. Así es. Tiene diplomados en biodescodificación, mucho nombre, sí. Constelaciones familiares y tiene muchísimos estudios. Es profesora de matemáticas y hoy vamos a hablar muy en detalle en este tema de las constelaciones familiares. Todos los temas que has estudiado están muy relacionados y bienvenida, María Victoria. Así es, yo te agradezco la invitación y por cierto que me encanta poder compartir este camino recorrido de estudios porque yo creo mucho en que el ser humano tiene en su poder las capacidades y las herramientas para ir resolviendo todos los temas de la vida. Entonces, claro, en el colegio, trabajando como orientadora, vi muchos temas de enfermedades, tanto mentales como físicas, y entonces me puse a averiguar cuáles eran las causas de las enfermedades. Y así es como hice un curso. No me siento la más experta en ello, pero sí al menos me adentré en lo que es la medicina germánica de Dirk Hammer, que es un médico alemán. Y de ahí en adelante me di cuenta que las causas eran las emociones, por lo tanto, la María Victoria comenzó, entonces estudiemos las emociones, cómo se gestionan, qué se hace con el miedo, qué hacemos con la rabia, con la tristeza, con la ansiedad hoy en día que es tan recurrente y son emociones tremendamente frecuentes. Entonces, bueno, en pandemia se dio la oportunidad de hacer un máster en línea y obviamente que yo estaba ahí levantando el dedo a las primeras y lo hice en Barcelona y muy bueno, de verdad era una de las mejores cosas que sentía yo que había hecho. Pero me di cuenta que las emociones son generadas por los pensamientos. Tenemos una mente que comúnmente se dice mente rumiante. Desde que abrimos los ojos, el cerebro nos empieza a decir cosas y nos hace sentir bien o mal. Las emociones son agradables o desagradables, no tienen otra clasificación. Y son porque nos informan. Y entonces ahí me di cuenta que la mente era tan poderosa y que si nosotros comenzáramos como a trabajar nuestro cerebro para convertirlo en imán de cosas buenas, sería maravilloso. Y conocí lo que es el mindfulness, que es estar presente aquí, consciente. Así que me hice un diplomado en mindfulness y yo llevo del año 2019 meditando todos los días. No puedo dejar de hacerlo. He podido confirmar los beneficios que ello conlleva y por cierto que es una herramienta que la incorporo en mis terapias emocionales. Entonces, bueno, todo eso tiene mucha relación. Causa de las enfermedades, las emociones. Estudié las emociones, hice el máster. Luego, las emociones son generadas por los pensamientos, mindfulness. Pero aún así sentía que faltaba algo, que hay problemas que no se resuelven y de ahí en adelante me puse a estudiar constelaciones familiares y eso sí que es el broche de oro de todo el trayecto en perfeccionamiento que yo he hecho. Me encanta. Y lo hice por mí. Es primera vez que yo digo, voy a estudiar para mí, para sanar yo. Sí. Primero hay que sanar uno para poder ayudar exactamente, a sanar el sí. María Victoria también participará en los retiros de alquimia de conexiones, que son retiros donde vamos a reunir algunas terapeutas que participan en este podcast y dejamos invitadas a las personas que quieran participar, que quieran tener herramientas para sanar, para crecer, para evolucionar. Y más adelante, durante este podcast, les voy a contar más en detalle de qué se trata. Respecto al tema de las constelaciones, que va a ser el foco de este podcast, vamos a partir
¿para qué hacer una constelación? Tipos de constelación y posteriormente vamos a definir qué es una constelación, ¿ya? Primero vamos a ver qué cosas nos hacen sentido, qué nos suena más. Cuéntanos, ¿para qué se hace una constelación una persona? Sería una respuesta de 1 hora, pero voy a tomar algo que dice uno de los principales exponentes de las constelaciones, a quien tuve la oportunidad de ver, participar en un taller de 3 días, que es Joan Garriga. Es como el constelador número 1 de habla hispana, modo masculino, pero está Brigitte Champetier también, que es maravillosa. Bueno, Joan Garriga dice lo siguiente, que nosotros somos un lugar que tiene, como personas somos un lugar que tiene muchas habitaciones. Unas están aireadas y otras están cerradas. Los seres humanos tendemos a quedarnos a vivir en la que está cerrada, que no está aireada, que es la zona de la herida, del dolor que tenemos desde nuestra infancia. Pero también muchas veces situaciones complejas que se dan en la interrelación o lealtades invisibles. ¿Qué es eso? Voy a poner un ejemplo como para explicarlo. Pensemos que yo tengo un cáncer a un órgano de mi cuerpo, un cáncer mamario, y la constelación permite visibilizar lo que es inconsciente, que yo no lo sé. Y a lo mejor si yo averiguo en esta significación que es la constelación y coloco a mi padre, a mi madre, a mi abuela materna, a mi bisabuela, a lo mejor descubro que hay una bisabuela, porque ahí aparece en la constelación, que tengo una bisabuela que tuvo cáncer mamario. Y yo, en una lealtad inconsciente, por eso que es inconsciente, pero la constelación aflora, lo hace consciente. Y a lo mejor yo estoy diciendo, yo por ti, abuela, tú sufriste, yo también voy a sufrir. Y eso en todos los ámbitos de la vida. La familia es un sistema vivo que se desarrolla, que crece y que aprende. Y hay cosas que alcanza a resolver y otras que sigue nomás sin resolver. Hay secretos, hay situaciones dolorosas, hay violencia, hay abusos sexuales gigantes. Yo el año pasado participé en 87 constelaciones familiares. Yo creo que el 90% de ellas, y no voy a exagerar, tenía abuso sexual. Porque antiguamente no se hablaba. Estamos hablando de personas de 70 años que se fueron a constelar por su abuso sexual de un hermano que ya había fallecido y había abusado de ella. Y afloró todo el problema y el dolor ahí. Bueno, esas cosas que nos meten ruido por dentro son las que la gente dice voy a constelar o siente que tiene que soltar. Cuando yo descubro la implicación que tengo con un ancestro, en ese momento yo digo, bisabuela, este dolor no es mío, te honro, te agradezco, te respeto, valoro tu existencia, gracias a ti y todo lo que tú superaste como adverso en tu vida, yo existo. Las constelaciones se mueven desde, por y para el amor. Y esto podríamos decir que viene un poco como casi que en el ADN de no sé, de nuestros ancestros, porque... Claro, lo que se postula científicamente, porque hay muchos estudios científicos ahora, se postula y hay un científico londinense que se doctoró en Harvard, es biólogo él, se llama Rupert Sheldrake. Él postula que la memoria no está solamente ubicada y localizada en el hipocampo, aquí en el cerebro, sino que también en cada célula de nuestro cuerpo. Yeah. Por lo tanto, cuando uno busca personas que me representen en esta escenificación, que es la constelación, y yo le digo, tú eres mi mamá, tú eres mi papá, tú eres mi abuela, esas personas comienzan a tener sensaciones en el cuerpo. Y hay estudios científicos que lo avalan. Se hizo un estudio con ratas que las exponían frente a un olor y cuando ellas iban hacia el lugar con ese olor, les dejaban caer una descarga eléctrica. Bueno, eso pasó con un grupo de ratas. Pasó la generación siguiente, esas todas murieron. La primera generación, la segunda generación, la tercera generación, la cuarta generación, ¿qué hicieron? Solo... Pero dejaron una viva. No, esas murieron. ¿Ya? Esas murieron. Esa experiencia ocurrió, murieron todas ellas, vinieron sus hijas, sus nietos, sus bisnietos, y en los bisnietos, lo único que hicieron fue exponer a los bisnietos al olor.
ellos sintieron sensación en el cuerpo y quedaron nuevamente frustrados, traumados, así, reaccionaron. Lo mismo que hicieron sus bisabuelas ratas. Eso es científico. Eso es científico. Y lo otro científico también que se ha observado con muchas constelaciones es que si una persona constela un tema en Santiago, toma representantes para sus ancestros, los que se decide ahí con el facilitador, y luego esa persona se constela en Concepción y toma otros representantes diferentes. Esos representantes, que son otras personas, van a tener las mismas sensaciones en su cuerpo y las mismas emociones. Eso es científico. Una vez participé en un taller, ¿ya? Y que la persona que hacía el taller de constelaciones, que no era una representación en sí, sino que más bien era una explicación, decía esto es como la nube. La nube, tú le pides la información y la nube te da la información. Entonces, así es. Claro. En constelaciones se habla del alma familiar, que tiene, las constelaciones tienen como 3 grandes elementos, ¿ya? Una son las órdenes del amor, lo otro es el alma familiar y lo otro es el espíritu, los movimientos del espíritu. Eso ocurre en toda constelación y eso científicamente todavía no se puede decir por qué ocurre. Por ejemplo, yo tuve constelaciones hace 2 semanas atrás, 2 constelaciones en una jornada de mañana, y las personas dicen, yo me voy a constelar, se constelan, y hay participantes y hay 2 personas que se constelan. Ya vamos como en la parte, ¿qué es una constelación? Claro, exactamente, ¿qué es una constelación? Bueno, y la coincidencia, y ahí yo comparto lo que es el sincrodestino, cómo estamos sincronizados todos los sistemas familiares con otros sistemas familiares, con la sociedad. Las 2 personas iban con el mismo tema. El mismo tema. Wow. Y cómo, de hecho, al final, que hacemos una ronda de cómo se va, qué le pareció, la gente decía, ¿ustedes sabían por qué se iban a constelar? Y las personas respondieron y dijeron, yo nunca dije qué tema iba a constelar, ¿ya? Bueno, eso pasa, la constelación es la verdad del alma familiar, es la verdad total. ¿Y cómo es la constelación? ¿Cómo es la constelación? Mira, la constelación va a una persona con esa pieza cerrada, lo que le duele, lo que tiene guardado como secreto, que puede ser, qué sé yo, un problema con su padre, con su abuelo, con un tío, con un hermano, etc. El problema que sea, se constela la relación de pareja, se constela una enfermedad, se constela el que... Hay personas, hemos tenido constelaciones de mujeres que tienen 40 años y han quedado 3 veces viudas. Y sus hermanas también viudas, y su mamá viuda. Wow. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te fijas? Claro. Entonces, bueno, la persona va, se ubica a mi derecha, yo le pregunto qué tema quiere constelar y me dice, bueno, la relación de pareja. Bien, entonces yo le pregunto, le pregunto datos de su familia, de su padre, de su madre, de sus abuelos maternos, abuelos paternos. Y bueno, y elegimos una persona para ella, entre menos es más. Así que se elige. ¿Y quién la elige? Ella la elige. Ella la elige. Bueno, el método que yo voy a compartir, el método que yo aprendí con Rodrigo Agar, que es un brillante psicólogo, lleva muchos años constelando. Y él nos enseñó el método de poner las manos sobre los hombros detrás de la persona. Le dice, tú a partir de ahora eres Vicky. Ya, pensemos. Tú a partir de ahora eres la relación. Entonces yo le digo, elige una persona y ella se deja caer toda la información en ese momento. De la relación de pareja y de la persona que está representando a la consultante. De ahí en adelante se empieza a dar un diálogo que nosotros vamos dirigiendo como facilitadores. Y ese diálogo vamos viendo que en algún momento tenemos que sumar a los padres de ella, a la madre. Sumamos al papá, la mamá elige 2 representantes más bajo el mismo método. Tú eres mi mamá, tú eres mi papá, le dice el nombre. La persona se concentra porque la constelación debería ser una meditación. Es decir, estar muy presente y consciente aquí y ahora. Nosotros como facilitadores, mucha respiración, mucha preparación, porque tenemos que ponernos al servicio del alma familiar,
familiar y de los movimientos del espíritu. Lo que va a ocurrir ahí. Todo lo que ocurre es perfecto. Todo. No podemos tenemos que ser una hoja en blanco, no podemos estar interpretando ni prejuicios, solamente estar atentos a los movimientos del alma familiar. Bueno, y ahí se va dando un diálogo que puede ser, me da rabia ver a mi mamá. Dile que te da rabia ver a tu mamá. Uno empieza a sentir emociones. Exacto, la gente empieza, tengo hormigueo en las manos, siento los pies helados, generalmente eso tiene que ver con alguna implicación con algún ancestro. Y bueno, y ahí se va desarrollando la constelación y llega un momento en que todo el mundo que observa, los participantes y también la persona consultante, siente que ya hay un alivio. Y para eso nosotros usamos frases activadoras, una frase de desarrollo y luego la frase sanadora. Eso existe, está escrito, se sugiere, va saliendo del mismo campo, ya del mismo relación de los vínculos que existen ahí. Y llega un momento que ya uno siente que ya algo se soltó y sobre todo reconocer la implicación. ¿Qué es una implicación o una intrincación? Generalmente es que yo estoy con mi problema, tiene que ver con que yo tengo una lealtad inconsciente o invisible con algún ancestro, que puede ser mi madre, puede ser mi abuela, puede ser mi padre. Cuando se descubre la constelación lo hace aparecer. Eso hay un método que se llama el fenomenológico, que uno solamente tiene que observar lo que pasa ahí. Y aflora solo. En esta, no sé cómo, terapia, ¿cómo se llama? Sí, es un espacio, es un abordaje terapéutico. Yeah. No es una terapia, y eso me gustaría como señalarlo claro, es un abordaje terapéutico. Las personas tienen que luego continuar su trabajo de sanar, porque después de que una persona se constela, es decir, suelta peso, se aligera y lo siente ella o él, van a ir pasando muchas cosas. De hecho, se sugiere que no se hable del tema hasta pasado unos 10 días o 2 semanas. Algunos plantean que un mes. ¿Por qué razón? Porque hay movimientos del espíritu, movimientos del alma familiar y van a continuar moviéndose. Y eso se debe respetar, corresponden al árbol genealógico, ¿ya? Entonces, eso se respeta, se mantiene ahí y luego la persona puede comenzar a continuar una terapia si es que ya la traía o comenzar otra para poder cerrar bien todos los dolores y las heridas que esa constelación le permitieron sellar, cerrar y alivianar. Y uno constela principalmente, o sea, me decías que habían diferentes temas, pero la mayoría son como con personas ancestros que ya se murieron, o también uno puede, no sé, tengo mi abuela viva y resulta que quizá, no sé, un ejemplo, mi tema está con ella y aún está viva. Eso ¿cómo se uno toma las personas que podrían estar implicadas con el consultante, sea que estén fallecidas o estén vivas, se toman igual. Perfecto. Sí, no hay, es que murió, no, se respeta mucho, porque las constelaciones, el fundamento es como honrar y agradecer a los ancestros. Joan Garriga dice, y Brigitte Champetier también lo dice, Bert Hellinger, el creador, también lo plantea, que todo el mundo puede cuidar a un bebé, puede darle mamadera con un día de vida, puede bañarlo, atenderlo, mudarlo, hacerlo dormir, acompañarlo en su proceso de desarrollo y crecimiento, pero nadie puede gestar. Por solo esa razón se debe honrar, agradecer y amar a sus padres. De esa unión que ocurrió un día, papá y mamá, más allá de las condiciones en que se dio, eso se honra, se agradece, se respeta. Y cuando eso está sanado, uno puede funcionar bien en muchas áreas de su vida. Y cuando no está sanado, hay situaciones que meten ruido todos los días dentro de nosotros, sobre todo en el corazón. Sí, me imagino. Sí. Y dentro de este abordaje, abordaje terapéutico, ya hay un grupo de personas. Sí.
Y una persona es la que constela, la que se sienta contigo Sí, y te dice, ¿qué pasa con el resto de las personas? Porque hay algunas que van a participar como en escena, sí. y hay otras personas que van a estar de espectadores. ¿Esas personas tienen alguna cosa de beneficio para ellos, así como que es solo espectador, o también hay algo que se puedan quedar para... Buenísima pregunta. Mira, ¿qué es lo que pasa? Que todas las familias, todas las existentes, se tejen con luces y sombras. En todas las familias hay secretos. En todas las familias hay integrantes no visibilizados o marginados o excluidos. En algunas familias puede haber estafas, abusos sexuales, enfermedades, violencia intrafamiliar, abandonos de padres a hijos o de madres a hijos. Por lo tanto, es casi imposible que los participantes no resuenen con algo de la historia del consultante. Cuando se va abriendo el campo familiar y se hace presente el alma y los movimientos del espíritu que se van apareciendo solos. Eso se da solo, es como todo el mundo dice, esto es mágico. Sí. Pero es así. Es imposible no resonar con el dolor y la herida del consultante. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una vez que ya se ve como la solución o se siente un alivio, lo siente todo el grupo que está observando. Por lo tanto, se asegura que toda persona que participe también se constela un poco. Super. O sea, suelta, se libera. Y eso, fíjate que las constelaciones son tan poderosas como abordaje terapéutico. Yo estoy impactada con toda esta información. Sí, porque permite visibilizar lo que tú en un año de terapia psicológica, por muchas conversaciones que tengas, no lo vas a lograr. Por eso es algo... O se podría lograr en 2 años, claro. Por ejemplo, ¿qué pasa, ponte tú, con los hijos adoptivos? Que desconocen completamente la historia de su árbol genealógico. En una constelación aparece la madre, aparece... Sí. Oye, y aparece todo. Tú supieras, yo he tenido constelación en que hay una representante de la consultante, una de la mamá, una de la abuela, y la abuela se pone ahí y dice, ¿qué siente la abuela? Quiero sentarme. Y le pregunto a la consultante, ¿que tiene alguna enfermedad tu abuelita? No. Ella siempre quiere estar sentada. Wow. O sea, tal cual como es. En otro momento apareció un señor, un papá, y lo primero que hizo fue poner el brazo así. Sí. Yo pregunté al consultante, me dice, no, es que mi papá tuvo una hemiplegia, le quedó el brazo así. No, como uno dice, no puede ser, no puede adivinar qué es lo que pasa ahí. ¿Ah? Las palabras que dicen son las palabras que el mismo lenguaje, las ideas que tienen, la forma de vincularse, relacionarse, tal cual son los representantes o los representados, digamos. Y para ser facilitadora, como facilitadora es sí, facilitadora. ¿Se necesita estudios o tener algún don especial que no tenga el común de la gente? ¿O acá todos podemos llegar a ser? En primer lugar, yo creo que hay que tener un corazón dispuesto a ayudar. Esto no es ay, de aquí me voy a hacer millonario, a crear una empresa, ¿no? En lo personal, al menos lo que me ha movido a mí, porque podemos tener motivaciones distintas, siempre me ha interesado, desde que conocí a Boris Cyrulnik, que es un psiquiatra francés. Él decía, todo lo que yo aprendí lo voy a dedicar a acompañar en el dolor, porque en el mundo hay mucho sufrimiento. Y lo mío ha sido muy, no a nivel de Boris Cyrulnik, pero cuando lo conocía dije, sí, a mí también me gusta eso, poder nunca pasar de largo ni indiferente frente a un dolor humano. Y eso lo viví como educadora, como orientadora, lo he vivido como vecina, ayudando a mis vecinos, que nunca pasar de largo frente a un dolor. Por último, escuchar, ya tú escuchas y ayudas. En el caso de las constelaciones, pero no juzgamos. Claro, exacto. En el caso de las constelaciones,
Yo creo que en primer lugar tener deseos de ayudar a otros, de que tu trabajo tenga sentido, que permita que haya corazones más aliviados, que haya parejas que puedan comprender las causas de sus desavenencias. Eso te íbamos a preguntar Sí, también. O sea, sí, ¿cuáles son como los temas más recurrentes? Tú algo nombraste, sí. pero si pudiéramos ir como a detalles más ¿Puntualizar? concretos. Sí. Sí, mira, la relación de pareja yo creo que es muy frecuente que se consulte, sea un motivo de consulta. Relación de pareja es frecuente, frecuente. Y entregar un tips aquí, un Ya. tips aprovecho, de Joan Garriga también, que yo le admiro mucho. Él vive, es un potente constelador español. Él dice, se va a llevar muy bien en una relación de pareja una hija de su madre con un hijo de su padre. Y yo, le compré un libro Ya. donde ahí lo explica mucho mejor. En realidad, la hija de su madre es aquella mujer que tiene resuelta la vida con su mamá. Que no hay heridas, no hay nada. Está saludable. Y en el caso del varón, que esté saludable la relación con el varón, con su padre. Dije, hija de su mamá con hijo de su papá. Sin embargo, también agrega Joan Garriga que en una cama donde hay una pareja, no hay 2, sino que hay 6. Ya. Y, ¿qué es esto? No, está él amando a su pareja como vio que se amaron sus padres. Está ella amando a su pareja como vio que amaron sus padres. Por lo tanto, cuando yo me relaciono con alguien, cuando tengo una pareja, debo saber que él me va a amar de acuerdo a cómo vio que se amaron sus papás. O sea, los modelos, ahí están, no hay 2 personas, hay 6. Y tiene toda la razón, ¿o no? ¿De dónde uno aprende a amar, a relacionarse con otro? Pero también, porque no sé, puede ser que una persona tuvo una mala relación con su madre, pero no sé si aprende a tener una mejor relación, con su padre, y aprende a tener una mejor relación con su pareja. Si está resuelto eso, bien. Si la idea es que esté resuelto. Que ella lo tenga, que lo haya perdonado y que haya Mira, decidido. en las constelaciones, qué bueno que no trataste del perdón, tocaste el tema del perdón. En las constelaciones no se habla de perdón. Porque, mira, si yo soy mamá también, tengo 4 hijos. Si yo descubro, reconozco y le digo a mi hija, discúlpame, o perdóname, lo siento, creo que me equivoqué acá, te dejé sola mucho tiempo, y además le digo, perdóname, le estoy dando otra tarea más. ¿Me entiende? Le doy una responsabilidad por algo que no le corresponde a ella. Lo que uno dice, lo siento. Hice lo mejor que pude con lo que sabía hacer. Que es distinto. Y todos los padres hacen lo mejor que pueden hacer con lo que saben hacer. Y bueno, todas son como cosas bien como de relaciones con personas, que es obviamente lo más importante, pero también uno puede constelar como por ejemplo que trato de hacer un proyecto y nunca lo concreto, o que tengo una mala relación con el dinero, que la plata me llega, se me va, que no me siento tranquila, siento que nunca voy a llegar a lo que quiero ser. Esas cosas también Claro, se constela la relación de pareja, como te digo, es muy frecuente, pero también se puede constelar la relación con un hijo que está conflictuada, se puede constelar la relación con el dinero. Hay gente que gana mucho dinero y nunca tiene plata. Hay algo que pasa ahí. Se constela también una polaridad. Por ejemplo, no puedo emprender. He estudiado muchas cosas y no hay caso que me resulten los proyectos que me planteo, bla, 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 y no puedo. Y tengo todos los recursos, tengo el tiempo, tengo la voluntad, tengo las capacidades adquiridas, las habilidades duras para lo que tengo que hacer, pero no hay caso que pueda emprender. Bueno, se constela eso. Se puede constelar el miedo. Se puede constelar el abandono. Se puede constelar, la menos enfermedad. El perdón. Claro, no se habla de perdón en las constelaciones. Lo siento, hija. Lo siento, hijo. Bueno, también dicen que uno como ser humano no es quien para perdonar
Claro, Uno puede disculpar, claro. sentirlo, Así. pero no perdonar, porque eso es algo ya como más a otro Pertenece nivel. a otra dimensión. Sí. Sí. Bueno, este podcast es auspiciado por Terra Estilo. Es que es un bienestar para tu hogar. Decorar la casa, tener lindos muebles, linda decoración, ayuda a tu bienestar. Estos muebles y mucha de la decoración de este set es de Terra Estilo. Terraestilo.cl, hacemos envíos a todo Chile. Muchas gracias por participar. Victoria, como dije anteriormente, también va a participar en Alquimia de Conexiones, que son estos talleres que vamos a hacer en la precordillera, en el campo, en unas cabañas acogedoras, sin grandes lujos, para personas que quieran tener herramientas, sanar. Cuando esté Vicky, vamos a tocar mucho en fondo las constelaciones familiares, vamos a hacer grupos, va a ser por un fin de semana, 2 noches, 3 días o 2 días y medio. Y van a ir otras terapeutas. La idea es que sea un momento que realmente sea enriquecedor para todas las personas que van. Esto va a ser en un principio en Linares y puede venir gente de todo Chile. Muchas gracias, Victoria. Gracias a ti, Joana. Muchas Sí. gracias por la invitación. Terapiémonos.cl, acá abajo va a salir. Si tienen dudas, escriban a contacto@terapiémonos.cl y vamos a estar subiendo información a los Instagram. Muchas gracias y no se pierdan los episodios. Muchas gracias.